La manchita de la uña. Procopio abrigaba lo que se podría llamar la superstición de las supersticiones, o sea, la de no tenerlas. El mundo le parecía un misterio, aunque de insignificancia. Es decir, que nada quiere decir nada. El sentido de las cosas es una invención del hombre, supersticioso por naturaleza. Toda la filosofía, y para Procopio la religión era filosofía en niñez o en vejez, antes o después de su virilidad mental, se reduce al arte de hacer charadas, en que el todo precede a las partes, a mi primera, mi segunda, mi tercera, etc. El supremo aforismo filosófico de Procopio, el A y el seda de su sabiduría era este: eso no quiere decir nada. No hay cosa que quiera decir nada, aunque diga algo. Lo dice sin querer. En rigor el hombre no piensa más que para hablar, para comunicarse con sus semejantes y asegurarse así de que es hombre. Un día Procopio, al ir a cortarse las uñas, operación que llevaba a cabo muy a menudo, observó que en la base de la uña del dedo gordo de la mano derecha, y hacia la izquierda, se le había aparecido una manchita blanca, como una peca. Cosa orgánica, no pegadiza. Cosa del tejido. Va, se dijo, irá subiendo según crece la uña y acabará por desaparecer. Un día la cortaré con el borde de la uña misma. Y se propuso no volver a pensar en ello. Pero como el hombre propone y Dios dispone, dispuso Dios que Procopio no pudiese quitarse del espíritu la manchita blanca de la uña. Cuando se puso una vez, al poco del descubrimiento, a escribir Procopio, la manchita no le dejaba llevar la pluma por donde él quería. Pero esto es una estupidez. Se decía, irritado contra sí mismo, si esto no quiere decir nada, degradantes supersticiones. Recordaba que cuando niño se le había dicho que esas pintitas blancas en las uñas son mentiras y que le salen a los niños mentirosos. Pero él ni era ya niño, ni viejo todavía, ni recordaba haber dicho, ni haberse dicho, recientemente mentira alguna de consideración. Además, aquello no quería decir nada. Y salió de paseo al campo, a ver si con el aire libre y soleado se le quitaba la pintita aquella del magín. Que si quieres, más fácil le habría sido quitársela de la uña. Pero que puede querer decir una cosa así. Se decía, sin querer decirse. Que puede querer decir, claro está que nada, alguna cosa tendrá, claro. Porque no hay efecto sin causa, y esto es indudablemente efecto de algo, por algo me ha salido esta manchita en la uña y precisamente en la del dedo gordo de la mano derecha y no de ninguna otra de las 10. A ver, y se puso a examinar las demás uñas. Y luego se dijo, no hay efecto sin causa, como no hay causa sin efecto. Pero, ¿para qué me ha salido esta manchita? Manchita, y se puso a cavilar si era o no mancha. Porque las manchas le parecía que han de tirar a negro. Sin embargo, se añadió, blanco sobre negro es, tan mancha como negro sobre blanco. En una levita negra mancha la leche como en una pechera de camisa blanca la tinta. Creía con estas cavilaciones trascendentales poder desechar, de su mágin la manchita, pero, ni por esas. Ya la cuestión no era lo que aquella pintita significara, sino si significaba o no algo. Y en rigor, si hay algo que signifique cosa alguna. Procopio creía no creer en agüeros, hechicerías y cosas supersticiosas, creencia que, según le habían enseñado en el Peastete, es pecaminosa, pero la superstición de Procopio era que nada quiere decir nada, que ninguna cosa tiene significación. Y si no vamos a ver, se decía, ¿qué quiere decir esto de que yo me llame Procopio? Porque me hizo bautizar con ese nombre mi padre, que, por su parte, se llamaba Willibrordo, y tenía, por cierto, un hermano, tío mío, Burgundo Foro. Más ni aun así, no lograba con estas digresiones apartar su obsesión de la manchita. La pequita estaba allí, en la uña, sonriéndose irónicamente y diciéndole, adivina, adivinanza, ¿qué hace el huevo en la paja? Y yo, ¿qué hago aquí? Y era un huevo, un huevecillo, un ovillo, de pesares trascendentes. Con que no quería decir nada, pues, por lo menos, decía querer. Y decir querer no es acaso el colmo de querer decir. La pequita desea querer amargarle el pozo de las aguas del espíritu, el sedimento de las supersticiones. Empezó la cosa, ya le llamaba, hablando consigo mismo, la cosa, a causarle un íntimo desasosiego, algo como un cosquilleo del cauce del alma. Dolor no era, no llegaba a dolor. Pero algo que no le dejaba descansar, como cuando no se acuerda uno del nombre de su padre o de su hijo o del propio nombre. Y recordaba cómo, siendo niño, tuvo que salir de la iglesia dejando de oír una misa, a que devotísimamente asistía, porque no podía dominar los cosquilleos a despabilar los mocos de las velas del altar. Y se le reprodujo aquella congoja infantil. Se pintaría la uña, se la rasparía, se la cortaría, mejor era dejarla crecer, y acaso con su deseo de que desapareciese la misteriosa, misterio, manchita fuera creciendo más deprisa la uña. Porque, ¿no influye acaso la voluntad en el crecimiento, más o menos lento, de las uñas? Dicen que a Newton, se decía Procopio, se le ocurrió lo de la gravitación viendo caer una manzana.
¿Cuentos? Claro. Pero, ¿no será la aparición de esta manchita en mi uña algo así como la caída de una manzana newtoniana? ¿Y ahora, qué descubro yo? Y se puso a pensar qué es lo que descubriría. Porque necesitaba descubrir algo. El ánimo le pedía un descubrimiento. Solo que como nada significa nada. Descubriría esto, que nada significa nada. Creía tenerlo descubierto, más para sí solo. Y cuando no logra uno descubrir a los otros lo que creen tener descubierto, empieza a sospechar que ni a sí mismo se lo descubrió. Y si yo pudiese demostrar, se añadió, que la cosa no significa nada. Empezó a asustarse. La obsesión de la manchita no le dejaba pensar en otras cosas más serias. Más serias. ¿Y por qué más serias? Procopio se volvió a su casa con la mente henchida de intenciones de pensamientos. La manchita de la uña se le había convertido en una nebulosa cósmica de la razón. Y no quería dormirse, no fuera que la manchita se le convirtiese en sueño. Procopio tenía un supersticioso horror a las supersticiones. Los lunes de El Imparcial, Madrid, 25-2-1923. Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno y Hugo Bilbao, 29 de septiembre de 1864, Salamanca, 31 de diciembre de 1936, fue un escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98. En su obra cultivó gran variedad de géneros literarios como novela, ensayo, teatro y poesía. Fue, asimismo, diputado en Cortes de 1931 a 1933 por Salamanca. Fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca 3 veces, la primera vez en 1900 y la última, de 1931 hasta su destitución, el 22 de octubre de 1936, por orden de Franco.